Luego hay otro aspecto también muy importante que es el monitorizar. Monitorizar la calidad del aire y muy en particular el dióxido de carbono, que es un indicador, como sabemos, muy bueno para valorar el grado de ventilación. Aprovecho unos minutos de publicidad del sistema de monitorización continua de aire limpio y Ambisalud que tenemos ya operativo y que podríamos distribuir sensores por los edificios, sensores capaces de medir el CO2, pero también partículas, compuestos volátiles orgánicos y otros elementos, los integramos en un índice de calidad. Este índice de calidad es un índice que lo que nos va a ir reflejando en cada día es la exposición promedio diario. No nos basamos tanto en los valores puntuales, porque a veces esto puede dar lugar a falsas alarmas y a situaciones que no nos reflejan realmente cómo está evolucionando o cómo va a evolucionar la calidad del aire en un espacio cerrado en el día. Entonces, trabajamos más con estos conceptos que con el concepto puntual e incluso podemos integrar esta información en el sistema de gestión, en el sistema de control del edificio para que actúe en consonancia con las necesidades de calidad del aire del edificio, de una forma automatizada. Esto, repito, es muy importante porque podemos haber hecho nuestras mediciones, estar tranquilos de que la situación es correcta y en un momento determinado, pues las máquinas están vivas, están constantemente funcionando, puede haber un fallo, puede haber un error, puede haber un incremento excesivo de ocupantes por lo que quiera que sea, pues al final el tener esta monitorización en continuo es una alerta que nos permite actuar rápidamente. El sistema que digo que nosotros estamos implantando tiene incluso una cierta capacidad predictiva de tal manera que cuando vemos que la curva va subiendo nos podría proyectar que la exposición diaria podría acabar siendo negativa y de esa manera podemos actuar con antelación rebajando esos niveles. Otro de los conceptos muy importantes que vamos a introducir en el índice de seguridad es la recirculación. A priori, lo que nos dicen las recomendaciones es no recircular, pero a veces los sistemas, sobre todo sistemas todo aire, que basan la climatización en el caudal de aire que mete el sistema, pues a veces el anular completamente la recirculación podría hacer que el sistema no tuviera capacidad para ofrecer un mínimo confort térmico necesario, ¿no? Entonces, una cierta parte de recirculación a veces es imprescindible, necesaria. ¿Qué ocurre? Que la recirculación, el problema que tiene es que nos puede llevar el virus de una sala con alguien infectado, nos lo puede llevar a otras salas y infectar a otras personas, incluso que no comparten el ambiente con esta persona generadora, ¿no? Cuando la recirculación es en la misma sala, cuando estas paredes no existen, todas estas personas están en la misma sala, el problema es menor, porque en realidad, sea como sea, la concentración del aire que estamos sacando por aquí es la misma que la del ambiente. Si esta la llevamos a través del sistema de recirculación y una parte se manda a la calle y otra se recircula, como mínimo lo estamos diluyendo. Vamos a suponer que estamos metiendo 50-50, estamos diluyendo a la mitad. Con lo cual el aire que metemos va a venir con un 50% menos de virus. Algo es algo, vamos a decir así, ¿no? Siempre sería mejor esto que dejar el virus concentrado. Si luego además lo pasamos a través de un sistema de filtración, purificación, todavía vamos a recoger bastante más. Con lo cual, la recirculación puede ser aceptable si por necesidades de confort térmico es imprescindible, pero en ese caso es muy recomendable asegurarnos de que tenemos buenos sistemas de filtración y purificación, con fotocatálisis u otro elemento de este tipo. La recuperación de calor, también se ha hablado de que es importante pararla. Al fin y al cabo, para nosotros es algo
equivalente a la recuperación, perdón, a la recirculación. Lo consideramos igual. Con cantidades mucho más pequeñas, pues por término medio una rueda entálpica puede estar haciendo reentrar aproximadamente entre un 10 y como máximo un 15%, pues simplemente lo que hacemos es meter eso en nuestro balance de masas, que entre un 10 y un 15% del aire contaminado interior puede reentrar. Luego se diluye con el 90% del aire exterior, pero lo metemos en el balance de masas y le damos un valor de inseguridad en este caso, digamos, ¿no? Pero no es tampoco una cosa excesiva. Exactamente igual con los flujos cruzados, que estos como mucho nos van a estar reentrando pues aproximadamente un 5% o algo de este tipo. Esto es muy variable, ¿no? En función de las características, pero bueno, por tener un valor de referencia manejamos esa cifra de aproximadamente 5%. Como decía entonces, la estrategia es asegurarnos de que si tenemos necesariamente que recircular, lo paramos el virus en la propia máquina antes de reentrar el aire de vuelta a otras zonas diferentes, metiendo filtros de alta eficacia, lámparas ultravioleta, sistemas de fotocatálisis, en fin, las tecnologías que nuestro sistema sea capaz de admitir nos ayudarán a minimizar este problema. Instalaciones de este tipo con lámparas y paneles. La fotocatálisis está siendo estudiada por el CDTI, por el CSIC, por diferentes centros de investigación y está dando resultados bastante razonables. La filtración, como decía, pues también es importante el disponer de filtros de clase F, cuanto más alta mejor, F9 si es posible. A veces el sistema no es capaz de vencer estas pérdidas de carga, con lo cual otras instalaciones como polarización o activa u otras equivalentes nos pueden ayudar. Como decía al principio, los virus suelen ir aglomerados en los núcleos de gotas, es decir, el núcleo de gota es simplemente el sólido que queda cuando la saliva, cuando el agua de la saliva se evapora. Por lo que, como decía al principio, al final, y esto ocurre en segundos, como hemos visto según el estudio de Wang, al final lo que vamos a tener son estas partículas del orden de 1 a 5 micras con una carga viral activa todavía y que a veces se mantiene durante más de 3 horas. Bueno, estas solo las vamos a retener con filtros de clase F, por eso muy importante asegurarnos esos niveles de filtración. Tenemos otro elemento también importante a considerar, que son las unidades fan coil, ¿no? ¿Qué hacer con estas unidades? Bueno, en algunos sitios se recomienda pararlas. Hay que tener mucho cuidado con parar unidades, sobre todo cuando son unidades fan coil de techo, que si las paramos, lo que estamos haciendo es parar la ventilación del local. Hay veces que el aporte de aire exterior se hace enfrentado a una unidad fan coil a 20-30 centímetros. Si paramos la unidad, lo que estamos haciendo es ventilar el falso techo y no ventilar el interior. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el problema de las unidades fan coil? En realidad están recirculando el aire de la misma zona, por lo que tampoco es tan grave por el hecho de recircular, porque no están aportando nada que no estuviera en el local. Y en el local ya lo estamos ventilando con el aire exterior. Por lo tanto, el mover el aire por el mero hecho de recircular, desde mi punto de vista, no es tan grave. Quizá, y esto además se puede paliar pues en algún caso poniendo algún tipo de lámpara ultravioleta, etcétera, dentro de las unidades, aunque comprendo que técnicamente esto es muy difícil de hacer. Pero bueno, como decía, el primer problema o el principal problema del efecto de los fan coil es que a veces lo que hace es al mover el aire, al crear turbulencias y movimientos, lo que puede hacer es resuspender las partículas con carga viral. Esta partícula a priori por gravedad va a tener tendencia a caer. En cuanto una corriente lo mueva, va a mantenerla en suspensión un poco más tiempo. Pero como decía al principio, si abrimos la ventana pasa lo mismo. Si una persona se mueve, pasa lo mismo. Las propias convecciones de calor de las personas generan también estos movimientos. O sea, que no estamos libres en un espacio cerrado de que haya un cierto movimiento. Entonces,
pararlo o no pararlo no es tan relevante desde mi punto de vista. De hecho, al final, al moverse, también vamos a facilitar de alguna forma la extracción hacia el exterior. Lo importante es que el local esté bien ventilado y el impacto del fan coil a veces es menos relevante. El incremento de la ventilación natural, pues en la medida en que podamos, abrir ventanas, etcétera, con cuidado porque a veces la contaminación del exterior pues no es la mejor y a veces también podemos afectar negativamente al confort térmico, pero obviamente el meter máximo de ventilación natural es importante. Otra típica recomendación para minimizar la vía de transmisión fecal-oral, que aunque no está aprobada, se considera bastante plausible, es pues asegurar que los aseos están en funcionamiento 24 horas, 7 horas al día, señalizar el cierre de las tapas antes de la descarga. Bueno, todo esto nosotros lo consideramos en el índice de seguridad con un valor, con un peso muy pequeñito, muy limitado, porque no son recomendaciones de tanto peso, pero también alguna seguridad nos aportan. Exactamente igual con la humedad, mantenerla entre 40 y 60 es lo ideal, como mínimo entre 30 y 70 como pide el RITE. Si baja por debajo de 20, el nivel de seguridad se resiente y en el índice pues lo contemplamos también. ¿De acuerdo? Otra de las recomendaciones que consideramos es el mantenimiento de la higiene de los sistemas. Hemos dicho que el virus se puede mover, ya hay varios estudios que han detectado el virus en los sistemas de ventilación, en rejillas de extracción y otros. Por lo tanto, el mantener la higiene es bastante importante. Aunque a nivel de peso en el índice de seguridad, pues tiene también un peso limitado porque se ve eclipsado por otros factores como son la ventilación, la filtración, que son más potentes, ¿de acuerdo? Higiene y higiene de los sistemas de tratamiento en sentido de unidades de tratamiento de aire. Los conductos, pues haremos lo que nos pide el RITE, inspeccionarlos y si están sucios, limpiarlos, pero no es una medida especialmente específica de control de COVID. Hay que mantenerlos limpios porque lo pide el RITE o el RITE te pide inspeccionar, pero no mucho más desde el punto de vista de COVID. El algoritmo, entonces, lo que hace es sumar los valores que hemos asociado a cada uno de los factores. Algunos de ellos van agrupados y con esto conseguimos un valor que va de 0 a 100, ¿de acuerdo? 0 sería menor seguridad, 100 sería mayor seguridad. Hemos establecido unos rangos, por debajo de 60 consideramos que habría que actuar de forma inmediata, la seguridad sería demasiado baja, entre 60 y 75 seguridad media, 75-90 elevada y ya instalaciones con una seguridad mayor de 90, son instalaciones que están ventilando, filtrando muy bien, pues ya tenemos un nivel de tranquilidad bastante elevado, ¿de acuerdo? El algoritmo lo que hacemos es introducir los valores de tasa de ventilación en metros cúbicos hora. Con esto calculamos, de acuerdo al balance de masas, la concentración interior esperable. Introducimos recirculación, no recirculación, lo cual también nos va a incrementar o no las copias de genoma por metro cúbico en el interior. Si le metemos fotocatálisis o no, esto también va a tener o filtros convencionales o filtros de alto nivel, va a tener un impacto también de reducción y todo esto integrado pues nos va a dar lugar a un subíndice de seguridad cuantitativo. Somos capaces de medirlo porque somos capaces a través del balance de masas de determinar la concentración de virus que van a quedarse suspendidos en el ambiente. Y aquí vamos a tener dos criterios. Un criterio que es la distancia contra la concentración interior infectiva, que como hemos dicho oscila entre 800 y 1800, y por otra parte la distancia contra un valor de referencia que sería la ventilación de calidad hospitalaria, la ventilación con 72 metros cúbicos a la hora. Digamos que este es nuestro juego, entre comillas.
Es decir, un edificio con ventilación IDA 1, con ventilación hospitalaria y filtros de alta eficacia, va a tener un subíndice cuantitativo máximo de 70% de seguridad y además, si le añadimos todas las medidas cualitativas, le vamos a aportar otro 30% extra de seguridad, con lo cual alcanzaríamos el 100%. Este 100% estaría por encima del mínimo nivel de cumplimiento de recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Que aquí simplemente lo que hacemos es decir, si cada uno de los aspectos aplica o no aplica, y si aplica, si lo estamos cumpliendo o no. Es decir, si no hay recuperadores de calor, aquí le vamos a poner un 0 y aquí un 0, pero no nos va a computar. Y todo lo que aplique, si aquí le ponemos un 1 porque aplica y aquí un 0 porque no se cumple, nos va a reducir nivel de cumplimiento de las recomendaciones del Ministerio. Esta es una forma más sencilla y esta es una forma ya más sofisticada, que incluye aspectos cuantitativos basados en la cifra concreta de metros cúbicos hora persona, la eficacia de los filtros, etcétera, etcétera, de tal manera que vamos a tener dos valores, uno más técnico, que es el índice de seguridad que reflejamos aquí, y otro más cualitativo, vamos a decir, que no ponderado además, que es el cumplimiento sí o no, de forma cruda, entre comillas, de las recomendaciones del Ministerio o no. ¿De acuerdo? Con estos dos valores podemos jugar. Aquí veríamos un ejemplo, como decía antes, de nivel de ventilación muy elevado, de calidad de aire hospitalaria, que nos puede llegar a dar el 100% de seguridad. Y aquí un edificio exclusivamente con apertura de ventanas, con ventilación natural medida a través del CO2. Este es un caso real, que no tienen prácticamente ninguna de las posibilidades adicionales, con lo cual al final pues el nivel de seguridad es muy bajo. Si dependemos de que se abran las ventanas de vez en cuando, y hay veces que no se abren nunca, pues esto puede ocurrir, ¿de acuerdo? El nivel de seguridad es muy bajo. Con esto, Ambisalud emite un documento muy sencillito, un resumen ejecutivo de nuestro trabajo, que puede servir para transmitir esa confianza, ese conocimiento muy condensado del grado de cumplimiento de las recomendaciones y del grado de cumplimiento técnico de seguridad. Damos un certificado de este tipo para, bueno, pues gerencia o determinadas instancias que a lo mejor no son tan técnicas, pero que necesitan un dato de saber, oye, cómo está trabajando nuestro edificio, y algo con una base sólida, técnico-científica, y con unas recomendaciones también sólidas que han sido emitidas por el Ministerio, pero también por diversas entidades de muy reconocido prestigio, ¿de acuerdo? Conclusión, pues al final las medidas más importantes, las que dan más peso al índice de seguridad, como es evidente, es la ventilación, meter bastante aire. También es cierto que cuando hemos empezado a jugar con el índice, llama la atención que llegado a un cierto nivel de ventilación, tienes que incrementar mucho para conseguir poco, vamos a decir. Es como una asíntota. Digamos que si aquí tenemos el nivel de concentración del virus y aquí tenemos la tasa de ventilación, la curva hace una bajada importante al principio, pero luego se estanca mucho. Es decir, por encima ya de esos 60, 70 metros cúbicos a la hora, para conseguir una bajada significativa, necesitamos meter mucho más aire exterior. Con lo cual, al final, tenemos que también buscar ese punto de equilibrio, que lo hemos cerrado en esos aproximadamente 72 metros cúbicos hora, que es el índice hospitalario. Irnos de 72 a 100 es un coste económico muy importante que no se paga en seguridad, digámoslo así. Entonces, tenemos también que tener en consideración este aspecto. Evitar la recirculación, minimizarla tanto como se pueda, y si no es posible evitarla, que a veces no es posible, tampoco la demonicemos, a veces no pasa nada. Es decir, si yo prefiero un edificio en el que le estoy metiendo 72 metros cúbicos de aire exterior, aunque luego recircule algo,
que un edificio sin recirculación al que solo le meto 40 o 45 metros cúbicos por persona. El nivel de seguridad es mayor, aunque estés recirculando, porque estamos diluyendo muchísimo. Y si tú recirculas un 50%, como decía antes, ya le estamos diluyendo al 50% el aire interior, además del aire exterior que introduzco, con lo cual yo no lo demonizaría. Lo único que me preocupa de la recirculación es cuando la distribuimos a diferentes espacios. Ahí sí que, en ese caso sí que es muy importante meter filtraciones, purificaciones, fotocatálisis, ultravioleta, lo que sea. Ahí sí que es muy importante. Y luego, las otras medidas, pues como la monitorización, ya he dicho que es también muy importante porque la inspección que hagamos no va a dejar de ser una foto fija puntual, pero la monitorización nos va a acompañar dándonos información en continuo, la higiene, muy importante también, la señalización, etcétera. ¿De acuerdo? Estas serían las recomendaciones. Y bueno, de lo que se trata al final es de tener un documento basado en una inspección, basado en conocimiento técnico-científico, como decía antes, sólido, que nos permita el comunicar y el transmitir esa confianza. Y también, muy importante, que este certificado lo emita una tercera empresa independiente. Es decir, que al fin y al cabo, la independencia aquí pues aporta siempre valor, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, nosotros podemos ofrecer esa capacidad de confianza e independencia. Y bueno, pues si necesita cualquier información, aquí les muestro nuestros correos electrónicos. Por favor, no duden en consultarnos. Y ahora, pues muchísimas gracias por la atención y a su disposición para preguntas o lo que necesiten. Muchas gracias.